El millonario entra en pánico sin intérprete, pero el gesto de la niña sorprende a todos. La opulencia se respiraba en el aire como un perfume pegajoso. Luces brillantes rebotaban en los cristales de candelabros inmensos, y la música clásica retumbaba en la inmensa sala del Palacio de Cibeles, en Madrid. Todos esperaban la llegada triunfal de Lucas, el millonario extranjero que había revolucionado las finanzas en Europa. Pero lo que sucedió fue un desastre monumental. Lucas apareció con su traje impecable, pero su rostro estaba tenso, sus ojos perdidos. Su intérprete, esa pieza clave, había desaparecido sin avisar. Había desaparecido justo antes de que empezara el evento. Sin nadie que tradujera sus palabras al español, el millonario quedó aislado, atrapado en una lengua extraña que convertía sus energías en puro nerviosismo. Su francés se estrellaba contra el silencio incómodo de la multitud. Se podía sentir la presión aplastante en el pecho de Lucas. Su mirada buscaba ayuda desesperadamente. Sus manos temblaban levemente, como si se le escapara el control que tanto había reclutado. Justo cuando parecía que la tensión iba a explotar, apareció Ana. Una niña pequeña, de 12 años, con ojos grandes y despiertos, que había entrado con su madre solo para mirar, para imaginarse un mundo que no parecía el suyo. Ana no hablaba el idioma de Lucas, ni ninguna lengua compleja, pero tenía un don inusual. Sus manos, ligeras y expresivas, comenzaron a acompañar cada silencio, cada duda de Lucas, convirtiendo en simples gestos lo que él intentaba decir con palabras. Nadie daba crédito a lo que veían sus ojos. Una niña, traduciendo con movimientos del cuerpo y miradas, bailando entre la confusión del millonario y la incomodidad de la alta sociedad. Como si el tiempo se detuviera, Ana tejía un puente invisible, y Lucas claudicaba en un suspiro profundo. Pero detrás de esa extraña, su propio socio, aquel hombre que fingía lealtad, dibujaba con sus acciones la red perfecta para aplastarlo y robar todo lo que había construido. La traición se sentía en el aire, densa y pesada como el vino caro que manchaba las mesas. El corazón de Lucas latía desbocado. Sus manos, aún temblando, se aferraron a la torpeza de Ana, a esa inocencia que parecía tan frágil contra la amenaza que crecía. Pero justo antes de aceptar esa tensión, vio en ella algo más, un secreto, un misterio escondido en su mirada, un dato que lo hizo retroceder, porque Ana era mucho más que una niña curiosa. Guardaba en su historia un eco del pasado oscuro de Lucas, un enigma que podía destruirlos a ambos. La fiesta, que hasta ese momento había sido un espectáculo de brillos y risas, se volvió silenciosa a ratos, tensa y expectante. La gente intercambiaba miradas nerviosas, y en el centro, Lucas dudaba entre seguir adelante o estallar en 1000 pedazos. La pequeña Ana, sin saberlo, sostenía la frágil. ¿Podrá Lucas enfrentarse a su pasado antes de que sea demasiado tarde? ¿O la sombra que amenaza a Ana será el golpe final para ambos? El reloj sigue su marcha, y la noche en Madrid apenas comienza a revelar sus más crueles secretos. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí,
Deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. El aire estaba pesado. La música sonaba como un eco distante, mientras las miradas se inyectaban en la escena en el zen. Lucas sabía que de alguna manera el momento de conexión con la niña era su única salvación en esa tormenta de dudas. Pero el peligro acechaba por todas partes. Ana podía sentir la tensión. Sus ojos grandes daban vueltas, buscando entender la brecha entre el hombre que intentaba hablar y la multitud que observaba, expectante. Entonces un grito rompió el silencio crispado. «¡Lucas!». La voz rasgó la atmósfera pesada, como un rayo. Giraron la cabeza y vieron a un hombre alto, con chaqueta oscura y mirada incendiada, avanzando hacia ellos. Era Marco, el socio de Lucas. Su sonrisa, una máscara, no escondía el juego que había estado maquinando detrás de las sombras. Todo el mundo se pregunta ¿qué haces aquí, Lucas? Mejor que te vayas, antes de que sea tarde. Las palabras eran como flechas, punzantes y afiladas. Ana sintió que la temperatura caía. Lucas tragó saliva. Un nudo se formó en su garganta. ¿Importa explicarte? Salió de la boca de Lucas, más confiado de lo que se sentía. Marco le dirigió una mirada escalofriante, llena de desprecio. La gente no está aquí para escucharte titubear. Están aquí para ver qué haces con tu fortuna. Se avecina tormenta, amigo. Todo en el ambiente cambió. Los murmullos aumentaron entre los asistentes y el miedo se convirtió en ruido de fondo. Ana, sin saberlo, se había convertido en la figura clave. Lucas se había dejado llevar por la conexión con ella, y ahora tenía que decidir: preservar la inocencia de la niña o enfrentarse a su traición inminente. De repente, un grito desgarrador atravesó la sala. Una mujer, visiblemente pálida, se derrumbó entre sus amigos. ¡Ayuda! Están dañando a mi hijo. Un escalofrío recorrió la sala. Lucas sintió un golpe frío en el estómago. La mirada de Ana se agrandó, atrapada entre el caos. Marcus sonrió. Siempre es útil crear distracciones, ¿no crees? Lucas comprendió que estaba en el centro de una red más grande que él. La traición de su socio, la niña y su conexión, lo que había significado todo hasta ahora, se convertía en un laberinto de peligros. La mujer en el suelo gritaba, y el pánico comenzaba a esparcirse. ¿Qué estaba pasando realmente? Lucas miró a Ana, cuya expresión era un reflejo de confusión y miedo, y de repente entendió que ella podía ser más que un salvavidas. Quizás era el único mapa que le quedaba. «Ana, tienes que ayudarme». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Ella asintió, la conexión entre ambos reforzándose en medio del desastre. Pero el aire se sentía denso, estancado, y Lucas sintió que el tiempo se detuvo. ¿Cómo podían salir de esto juntos? Entonces la multitud se agitó. La mujer que yacía en el suelo empezaba a levantarse, sus ojos repletos de furia. «Ustedes me lo quitaron todo». Denuncia amarga que tomó forma en la incomprensión. Lucas sintió un frío crudo y aterrador. La verdad lo golpeó como un puñetazo a la cara. En su propia historia estaba marcando el fin. El rostro de la mujer comenzó a ser familiar, parte de un rompecabezas que Lucas había pensado perdido para siempre. Algo oscuro tejía los hilos de su destino. Y con cada segundo que pasaba, el tiempo se convertía en su peor enemigo. La situación se escapaba de control, y la noche en Madrid
prometía más sorpresas crueles por delante. ¿Qué pasaría a continuación? Lucas iba a descubrir que a veces el pasado viene a cobrar su deuda de una manera que nadie espera. La mujer en el suelo se erguía, una furia incontrolable en sus ojos. Lucas sintió que el aire se cortara, como si de pronto estuvieran atrapados en un instante eterno. Eres tú, Lucas. Siempre has estado ahí, robándome la vida también. La voz de la mujer resonaba en el gran salón, un eco de tormenta que hizo que todos se paralizaran. Ana se quedó atónita, sus ojos centelleando con miedo. Lucas la miró, y en sus ojos encontró no solo sorpresa, sino también comprensión, como si en ese segundo compartieran un mismo frenético latido del corazón. Él dio un paso adelante. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Su voz temblaba. La multitud, cargada de murmullos, sin aliento ante el drama que se desplegaba ante ellos. Soy Carla, aseguró la mujer. Su mirada ardía con una mezcla de dolor y rabia. Tu pasado no puede permanecer oculto. Nunca lo olvidé. Lo que hiciste. Mira lo que has construido a costa de mí. Lucas sintió como si un hielo lo atravesara. Se recordó en una habitación destinada al fracaso, entre sombras y rencor. Carla era parte de un capítulo que había querido cerrar con cerrojo, pero ahora abría de golpe una herida antigua. Era diferente, tartamudeó, desmoronándose ante el peso de su propia culpa. No sabía. No sabías. Eso es solo otra excusa, gritó ella, acercándose. Los gritos a su alrededor ya no existían. Su furia era un faro. Porque para ti solo importaba ganar. Nunca pensaste en mí. Ana, que no comprendía del todo, miró a Lucas con una mezcla de incertidumbre y compasión, como si a su tierna edad estuviera comenzando a captar el caos del mundo adulto. Pero en su mirada había algo más: fortaleza. Tal vez un hilo de conexión que podría hacer que todo esto tuviera sentido. La tensión creció, el aire se volvió pesado, el mundo se achicaba. Marco, el socio traidor, observaba el espectáculo sin prisa, disfrutando cómo los cimientos de la vida de Lucas empezaban a desmoronarse. La sonrisa de Marco se convirtió en una mueca al ver a Carla. Parece que tu pasado finalmente te alcanza, Lucas, se rió burlón. Siempre he dicho que la historia tiene formas de volver a encontrarte, siendo el héroe o el villano. Lucas apenas podía soportar la embestida de emociones. De repente el sonido estridente de una alarma penetró en la sala. El caos estalló. Una serie de destellos rojos iluminó el palacio, anunciando un peligro inminente. Las luces comenzaron a parpadear y los murmullos se convirtieron en gritos descontrolados. ¡Salgan!, alguien gritó, mientras la multitud se agolpaba en la puerta, buscando escapar. Lucas quería hacer lo mismo, pero se sintió anclado a esa escena en la que se desmoronaba su mundo. «Ana, ven», gritó, pero la pequeña ya estaba atrapada en su propia penumbra. Algo estalló. Un choque repentino hizo vibrar las paredes, y en medio del estruendo, una figura familiar apareció entre la multitud. Era un hombre vestido de negro, con una mirada intensa. Lucas, su voz era calma, pero lo suficiente tensa como para atrapar la atención. «Es hora de que sepas la verdad». El tiempo se detuvo. Todos se giraron, y la mirada de ese hombre se encontró con la de Lucas como si lo atrajera a un abismo. No solo has sido traicionado, has estado en el centro de un juego mucho más grande, y tengo algo que pertenece a ti, algo que cambiará todo. El resplandor de su revelación amenazaba con romper la percepción de Lucas. Un susurro de oscuridad lo envolvió. «Espera, ¿qué estás diciendo?». La figura se acercó más. Su expresión era una mezcla de conocimiento y pesar. «La verdad sobre tu fortuna y sobre tu familia es más complicada de lo que imaginas».
Las palabras flotaron en el aire como una bomba a punto de estallar. El salón estalló en pánico, y con cada segundo que pasaba, Lucas comprendía que el hilo del destino estaba por romperse. La vida que había conocido, la verdad que había ignorado, se tambaleaba al borde del colapso. Y con esos secretos recién destapados, el caos se adueñaría de la noche. ¿Cómo podría enfrentar lo desconocido, especialmente cuando el pasado regresaba con tintes de traición y venganza? Por primera vez, Lucas se sintió desprovisto de control, y supo que el descenso hacia la verdad apenas comenzaba. La noche prometía ser larga y peligrosa. El hombre de negro avanzó, y Lucas sintió que el aire se le cortaba otra vez. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, casi en un susurro, sin poder quitarle la vista de encima. La multitud había caído en un silencio temeroso, como si el tiempo mismo quisiera escuchar. «Tu fortuna, Lucas». La voz del hombre se volvió más intensa. «Tu fortuna no es lo que crees. Todo ha sido parte de un plan más grande. De tu madre». Una bomba de tiempo se activó en la mente de Lucas. «¿Mi madre? ¿Qué locura es esta?». «Ella es la clave», insistió el hombre, su mirada penetrante. «Durante años te ha mantenido en la oscuridad. Lo que piensas que es un legado es, en realidad, una maldición. Tienes que comprender que ella nunca quiso que te enteraras de lo que realmente sucedió, ni de lo que hiciste». Un grito desgarrador rompió la atmósfera. «Tú te lo robaste todo». Era Carla, ahora levantándose completamente, su furia intensificada. Todos miraban igual que Lucas, atrapados entre la revelación del hombre negro y la furia de aquella madre que se levantaba con rabia. «Carla», Lucas se atrevió a balbucear, «esto no puede ser». «¿Cuál es la verdad, Lucas?», dijo ella, sus ojos desbordantes de resentimiento. «¿Qué más escondes? ¿Acaso te parece justo que yo pague por tus decisiones?». La vida de Lucas se desmoronaba a su alrededor. Ella no era simplemente un obstáculo, era su pasado volviendo para cobrar venganza. Tantas veces había pensado que su fortuna sería su mayor triunfo, pero ahora se sentía como una maldición que había arrastrado a otros en su caída. «Nadie tiene que pagar por ello», interrumpió el hombre de negro, levantando una mano. «Lo que ocurrió con ella está entre ustedes dos. Pero tú, Lucas, tienes que saber lo que realmente significan estos hilos que te atan a tu madre». De repente, un estruendo inmenso resonó en el techo, seguido por un crujido que hizo vibrar las paredes. La sala se sacudió de nuevo. Deslumbrados, todos miraron hacia arriba, donde el yeso empezaba a descascararse. «¿Qué demonios está pasando?», gritó alguien. «Todo su sistema se está cayendo, Lucas. La noche que creías controlada se vuelve en tu contra». El hombre sonó más desesperado. La incertidumbre había empezado a calar entre los asistentes. Tras el tremor, figuras encapuchadas aparecieron en las esquinas, emergiendo desde las sombras. «Son ellos», alguien susurró. Murmullos y pánico se esparcieron como fuego. Ana, quien seguía con Lucas, miraba a su alrededor, confusa y aterrorizada. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz temblando. Lucas no pudo responder. Su mente estaba nublada por el terror. Entonces, mirando a Ana, como si fuera un faro en este caos, un pensamiento profundo brotó en su mente. «Tengo que protegerla». Pero, ¿de qué? ¿De su pasado? ¿De su madre? ¿De la traición que ahora se manifestaba ante sus ojos? «¡Salgan! ¡Ahora!», gritó Marco, haciendo chocar sus manos, y algunos se movieron como marionetas asustadas. Pero Lucas no se movió. Sentía que el núcleo de todo lo que había conocido se estaba desmoronando. «Ana, corre», ordenó, pero ella seguía ahí, con miedo,
como si supiera que todo dependía de ese momento. Y en esa fracción de segundo, mientras las luces titilaban y la sala crujía como si fuera a explotar, el hombre de negro comentó algo que hizo que el aire se volviera más pesado que nunca. Se acerca el momento de la verdad. Pero hay algo más que debes liberar en ti, Lucas. Algo que solo el verdadero destino puede traerte. Lucas sintió que se le revuelve el estómago. La presionante urgencia de la situación pasaba a un contexto en el que lo desconocido se volvía palpable. ¿Qué era lo que realmente quería decir? ¿Qué oscuros secretos aún quedaban por revelar? Mientras todo a su alrededor se desmoronaba, Lucas comprendió que en el caos podría encontrar no solo respuestas, sino también elecciones. Y su mirada se centraba en Ana, quien con sus ojos curiosos parecía enraizarlo a la realidad, haciéndole recordar que incluso en la oscuridad la luz podía brillar. Finalmente, un eco de risas se escuchó desde las sombras. Era Marco, carcajeándose. ¿Pensaste que podrías huir de esto? Bienvenido a la verdad, Lucas. Aquí es donde todo empieza. Las luces parpadeaban, la de la verdad, y la revelación brillando y amenazando con colapsar todo lo que Lucas había construido. La noche estaba lejos de terminar, y con ella el destino de todos pendía de un hilo. La tensión en el ambiente era palpante. La sala, que solía ser un escenario de luces y risas, se había convertido en un campo de batalla emocional. Lucas, con el corazón latiendo como un tambor, se encontraba acorralado entre el acoso de Carla y las miradas expectantes de los asistentes que no sabían si huir o quedarse a observar el desenlace. El sonido de la alarma seguía resonando en el fondo, un eco constante que presagiaba caos. Entonces, antes de que pudiera procesar la avalancha de emociones, el hombre de negro dijo: «Es hora de que sepas la verdad». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Lucas sintió un sudor frío deslizándose por su espalda. «¿La verdad?», Carla casi gritó, su rabia visible. «Esa palabra siempre ha sido esquiva para ti, Lucas. Todo lo que has construido está construido sobre mentiras, y a costa de mi vida». El hombre de negro tomó una respiración profunda. «Las mentiras han sido más complicadas de lo que puedes imaginar. Hay algo que necesitas entender, algo que te han mantenido alejado. Sobre tu madre, está implicada en todo esto, más de lo que tú crees». Lucas sintió que todo en su mundo giraba y sus pies parecían perder el suelo. «¿Qué quieres decir con involucrada? ¿Qué sabes?». El nudo en su garganta crecía, el miedo apoderándose de él. «Ella ha estado protegiendo secretos. Lucas, ven conmigo y te lo mostraré». El hombre de negro extendió una mano hacia él. Pero antes de que pudiera dar un paso, un ruido sordo resonó sobre sus cabezas. Una parte del techo se desplomó en un estruendo ensordecedor, levantando polvo y escombros. «¡No!», gritó Ana, su voz temblando. Lucas la vio tambalearse, y su instinto lo impulsó a protegerla. Saltó hacia ella en un segundo, la tomó de la mano y la llevó hacia un rincón del salón, pero las sombras estaban comenzando a cobrar vida alrededor de ellos. Fue entonces cuando todo se desató. Marco, que se había mantenido al margen, cargó hacia las esquinas donde varias figuras encapuchadas se reunían. «¡Atrápenlos! ¡No los dejen escapar!». Su voz era un rayo de revelación. Lucas comprendió en un instante que no se trataba solo de traición financiera. Era algo mucho más oscuro. Las figuras se movían rápido, como sombras que danzaban entre la confusión, y en el aire pesado, alguien lanzó un objeto contundente. Lucas lo vio acercarse, y aunque trató de empujar a Ana fuera del camino, el golpe de la piedra lo alcanzó en la frente. Un ardor intenso se desató en su piel, y se tambaleó. La multitud, ahora en pánico, daba la espalda y corría. «¡Lucas, no!», gritó Ana.
su pequeño cuerpo bañándose en terror. La imagen de su inocencia se clava en su mente. Pero lo que siguió fue un momento que lo paralizó. Un haz de luz iluminó la sala. Desde la oscuridad apareció una figura que Lucas jamás había pensado ver. Era su madre, luciendo igual que la última vez que la había visto, años atrás. ¡Lucas! Su voz era un grito, pero no de alegría, sino de desesperación. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó él, asustado, la sangre corriéndole por el rostro. Pero ella no tenía tiempo para explicaciones. Su mirada estaba llena de miedo. «Tienes que correr. No puedes quedarte aquí. Ellos vienen por ti». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?». Lucas se sentía cada vez más confundido, atrapado entre la realidad y la locura. La sala seguía retumbando, su madre empujándolo mientras trataba de protegerlo. Antes de poder procesar lo que ocurría, dos de las figuras encapuchadas se lanzaron hacia donde estaban. Una de ellas levantó la mano, y una explosión de luz llenó la sala. Todo estalló en caos. Gritos resonaron por todas partes, mientras Lucas se tapaba los oídos, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y entonces una risa oscura se sintió en el aire. ¡Sorpresa! Era Marco desatando una risa burlona. «Bienvenido al verdadero juego, Lucas, solo que esta vez no tienes el control». Con los ojos abiertos como platos y el caos desmoronándose a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que este era solo el inicio de una revelación devastadora. Su madre, su fortuna, su vida, todo lo que había creído, estaba a punto de desmoronarse en un giro impactante que cambiaría todo lo que había conocido. «Lucas, escúchame», su madre dijo con desesperación. «La verdad de nuestras familias es más oscura de lo que imaginas. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en mí». Y con esas palabras el mundo de Lucas se tambaleó, y comprendió que la noche apenas comenzaba, pero no sin un secretillo devastador acechando en las sombras. ¿Podría enfrentarse a la verdad que cambiaría todo? ¿O la sombra de su historia lo aplastaría al final? El tiempo se abría ante él, y el caos no había hecho más que comer. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba, y todo lo que había considerado real estaba a punto de desvanecerse. Su madre, allí frente a él, era un faro de confusión y temor. «No puedes estar aquí», exclamó, mirándola a los ojos, tratando de leer en su expresión lo que estaba ocurriendo. «Lucas, escúchame, por favor. No hay tiempo. Tienes que escapar. Él viene por ti», gritó su madre, señalando con una mano temblorosa hacia las figuras. Los murmullos y gritos de la multitud se tornaron estruendosos. «¡Sálvense! ¿Qué está pasando?». La gente comenzaba a empujarse hacia la salida, pero las figuras encapuchadas abarrotaban el camino. «Mamá, ¿quién es él?». Lucas se volvió hacia el hombre de negro, que lo observaba con una expresión entre el sufrimiento y la determinación. «¿Quién te ha enviado?». «Soy un amigo de tu madre, pero no tengo tiempo para explicaciones. Tienes que confiar en mí, Lucas. Tu vida depende de ello». La voz del hombre era grave, casi como un susurro al borde del colapso. Antes de que pudiera responder, la sala estalló en un caos absoluto. La figura de Marco apareció, sus ojos chispeantes con malicia, y arrancó un objeto del bolsillo de su chaqueta. «Nunca debiste volver», gritó, levantando lo que parecía una pistola. Lucas sintió cómo el pánico se apoderaba de todos a su alrededor. «Marco, no», gritó su madre, pero fue demasiado tarde. Un disparo resonó en la sala, un sonido sordo que desgarró el aire. El tiempo se detuvo por un instante. Lucas giró hacia su madre, viendo su rostro pálido, pero algo en su mirada no era solo horror. Había una verdad ocultada, una historia que debía mantenerse a salvo.
Un grito desgarrador llenó el espacio. ¡Mamá! La palabra salió del corazón de Lucas, pero no fue su voz la que la pronunció. Fue Ana. En ese instante, todo se unificó y se desgajó al mismo tiempo. Los cuerpos comenzaron a moverse rápidamente. Su madre se lanzó hacia Ana, enfrentándose a Marco. «No te atrevas a tocarla». La fuerza en su voz sorprendió a todos. Pero en un giro inesperado, la figura encapuchada que estaba más cercana a Lucas dio un paso adelante y se quitó la capucha. Era Carla. «¿Qué? No puede ser». Las palabras escaparon de los labios de Lucas, atónito. El caos se detuvo en su interior, mientras sus ojos se enfrentaban a los de la mujer que había estado gritando momentos antes. «¿Eres tú?» «Siempre he estado aquí, tras las sombras», Carla dijo, sus ojos penetrantes. «Pero no todo es lo que parece. Tu madre y yo compartimos un secreto. Tu familia es parte de un mundo que tú no conoces». Sus palabras vibraron con una urgencia inquietante. En ese momento, otra explosión sonora resonó, pero esta vez fue un estallido de luz brillante que inundó la sala. Lucas se cubrió los ojos, y cuando se atrevió a mirar, todo se había alborotado. Se escucharon más gritos y el suelo tembló. Las figuras encapuchadas se dispersaron, y en ese caos, una de ellas, más alta y amenazante, se acercó. «Lucas», habló con voz baja y calculadora, «es el momento de elegir. Debes decidir si vas a seguir siendo un peón en este juego, o si quieres conocer la verdad». El aire se volvió espeso, el miedo reverberaba por todo su cuerpo. «¿Qué elegir?», Lucas preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Pero lo que vio en la mirada de su madre, un destello de desesperación, lo detuvo. «¿De qué están hablando? Tu vida ha estado manipulada desde el principio, Lucas. Tu fortuna, tus decisiones, todo ha sido parte de un plan más amplio que involucra a todos», Carla explicó, y el horror creció en el rostro de Lucas. Una verdad dolorosa que siempre han estado ocultando. Todo se sentía como un laberinto de traiciones y secretos, una espiral que lo arrastraba hacia un abismo sin final. En ese instante de incertidumbre, Lucas pensó en Ana, quien todavía lo sostenía con fuerza. «¿Por qué todo esto? ¿Qué quieren de mí?» «Tu futuro depende de ese legado», respondió el hombre de negro, mientras sombras de traición y categorías moralmente ambiguas se cernían sobre ellos. «Pero ese legado también puede ser tu perdición». Lucas estaba atrapado entre el caos y la revelación, y por primera vez cuestionó si realmente conocía a quienes lo rodeaban. La cena de gala se había convertido en una espiral de mentiras y verdades. En un instante, un grito estalló en la distancia, una voz conocida, y sintió que su corazón daba un vuelco. «Lucas». Era su madre, ahora atrapada en un rincón. La figura encapuchada que antes había permanecido inerte avanzó hacia ella. «Esta es tu oportunidad o tu condena». El tiempo se abalanzó sobre él. Todo lo que creía que era, todo lo que había construido, temblaba como un castillo de cartas frente a un vendaval. Con cada segundo, Lucas comprendió que la decisión que iba a tomar transformaría su vida para siempre. ¿Qué haría en este mar de incertidumbre? ¿Y a quién realmente podría confiar? ¿Estaba ya demasiado involucrado para retroceder? Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Lucas sintió que cada latido de su corazón podría ser el último en la tormenta que se avecinaba. La noche prometía más sorpresas, más giros que retumbarían en lo más profundo de su ser. Nada sería igual de ahora en adelante. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había gritos, caos y sombras que danzaban en la oscuridad. Cada palabra que salía de la boca de su madre, un nuevo ladrillo se caía de su castillo de ilusiones. «Tienes que escapar», insistía, pero Lucas no sabía cómo. La figura de Marco,
Su antiguo socio se acercaba cada vez más, y su risa burlona retumbaba en sus oídos. «Esto es solo el comienzo», decía, como si disfrutara del espectáculo. Mientras todo parecía a punto de explotar, algo en el fondo resonó dentro de Lucas. Era como si un interruptor se pulsara. «No voy a dejar que esto termine así». Una oleada de determinación lo invadió. A su lado, Ana sostenía su mano, buscando protección al tiempo que su pequeña voz gritaba: «Lucas, tengo miedo». En medio de todo el horror, los ojos de Carla brillaban con una rabia que detendría a cualquiera. «Lucas, escúchame bien. La verdad es más oscura de lo que crees. Todo está conectado. Y no solo esto. Tu madre ha guardado un secreto». En ese instante, las luces comenzaron a parpadear violentamente. Un grito ensordecedor atravesó la sala. «Dejen lo que están haciendo». Fue la voz del hombre de negro, tan firme que el aire se volvió denso. «La verdad está siendo manipulada». Sin previo aviso, la figura encapuchada más alta se quitó la capucha. Todos dieron un salto atrás. En shock, Lucas se quedó paralizado. El rostro detrás de la máscara era su hermano. No puede ser. Él, una mezcla de sorpresa y confusión llenando su ser. ¿Eres tú, David? Lucas no lo había visto en años. Creía que estaba muerto. David sonrió, una mezcla de rencor y cariño en sus ojos. «He estado esperando este momento. Todo este tiempo he vivido en la sombra. ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?» Lucas sintió el vacío dentro de su pecho expandirse. David inclinó la cabeza. «Porque tú nunca quisiste escuchar». El caos se detuvo brevemente. El silencio pesado reverberó entre todos, y el tiempo pareció detenerse. El nuevo giro dejó a todos boquiabiertos, y en medio de la confusión, Ana apretó la mano de Lucas con fuerza, como si supiera que algo monumental estaba sucediendo. Con un rápido movimiento, David dio un paso adelante. «Tu madre ha manipulado todo, Lucas. Tu fortuna es solo una parte del juego. Hay algo mucho más oscuro en juego. Ella nunca quiso que supieras la verdad». Cada palabra de David era un golpe, golpeando a Lucas en el corazón, haciendo que su mundo girara aún más. «Tu vida es una mentira. Todo está diseñado para que pienses que eres el que está a cargo. Pero en realidad, siempre te han controlado». «¿Y qué sabes?» Lucas, abrumado, apenas podía articular. A su madre no le gustó lo que oyó. «Cállate, David». «No es cierto». Su voz resonó, pero la determinación de su hijo era palpable. «Dime, ¿qué escondes?» La rabia se encendía dentro de Lucas. La tensión entre ellos era electrizante. «Tu padre». La explosión de palabras vino de David como si hubiera estado esperando el momento. «Él no murió como te dijeron. Estaba involucrado en un conflicto del que nunca conociste los detalles. Tu madre lo cubrió todo». Los murmullos de la multitud se convirtieron en un coro de incredulidad. La mirada de Marco se oscureció. «Esto no es parte del plan», gritó, pero David continuaba, casi en trance. «La herencia que creía ser una bendición es un precio, Lucas. Un precio que no estás dispuesto a pagar». Mientras tanto, un estruendo resonó entre el público. Más figuras encapuchadas aparecieron de la nada, llenando la sala. «¡Sálvense! ¡Es una trampa!», se escuchó gritar. Lucas comprendió que su vida nunca había sido suya, y aún peor, que su propia familia lo había enredado en un juego sin salida. Palabras se mezclaron, mientras el miedo estallaba en el aire, y la espera se convirtió en pánico. «Protege a Ana», susurró su madre, con un tono lleno de desesperación. Pero ¿cuánto podría protegerla? Con una ráfaga de realidad,
Se dio cuenta de que la noche, que empeoraba con cada instante, amenazaba con revelar secretos de los que no estaban listos. Y antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que sabía, la sala se sacudió de nuevo. Un destello de luz brilló y una burbuja de caos se desató en una explosión de movimiento. «¡Corre, Lucas!», gritó Ana, y él, en ese instante, tuvo que decidir. ¿En quién podía confiar realmente? Mientras los demás huían, él se quedó mirando la figura de su hermano. La verdad los ataba, pero el amor y el odio chocaban en un torbellino de emociones. Nunca había sido tan fácil distinguir entre familia y traición. La próxima decisión no solo cambiaría sus vidas, sino que llevaría su historia por un camino que ninguno de ellos podría haber imaginado. Cada paso se volvía más pesado, pero el eco de los secretos aún resonaba, amenazando con llevar a Lucas a... En ese momento, la línea entre los que eran enemigos y los que eran amigos se desdibujaba, y la noche en Madrid prometía un desenlace más oscuro de lo que jamás había imaginado. Lucas sintió que su piel se erizaba, mientras la revelación de David se asentaba en el aire. Su hermano, el hermano que pensó que había perdido para siempre, estaba de pie frente a él. Pero las sombras del pasado arrojaban un peso ineludible sobre el presente. Dentro de su mente, los engranajes estaban girando demasiado rápido para seguir el ritmo. Había tanto en juego, tanto que entender. «¿Qué quieres decir con que mamá escondió la verdad?», cuestionó Lucas, su voz temblorosa, casi desmoronándose. La confusión pudo con él. David tenía tanto que decir, y Lucas no sabía si debería creerle. Sin embargo, el caos explotó cuando una figura encapuchada embistió desde un lado, lanzándose directamente hacia Ana. «¡No!», Lucas gritó, y en un instante se lanzó hacia adelante en un intento de proteger a la niña. Lo que pasó a continuación fue un estallido de horror. La figura encapuchada levantó una mano y antes de que Lucas pudiera llegar, un destello de luz surcó el aire. El sonido fue ensordecedor. Un estallido de fuego iluminó la sala, dejando a todos petrificados. Lucas sintió que la tierra se tambaleaba, y un número de gritos desgarradores resonaron por todo el palacio. La densa oscuridad se iluminó, revelando el rostro de Marco, y su risa se volvió estruendosa, como si el momento lo hubiera alimentado. «¡Todo está saliendo de control!», gritó, mientras las figuras encapuchadas se dispersaban al instante. Lucas miró a su madre, y en sus ojos vio el mismo miedo que él sentía, como si los secretos finalmente estuvieran reclamando su precio. El fragor del caos llenó el aire. La sala se convirtió en un verdadero campo de batalla. Los gritos resonaban, el pánico estallaba y las luces titilaban como si fueran a apagarse. Ana se aferró a su pierna, su expresión de terror penetrando en el corazón de Lucas. «Lucas, por favor». Ella estaba completamente sobrepasada, pero la visión que atrajo su atención fue su madre, que se encontraba ahora entre los escombros. «Lucas, ve con David, mira por Ana». Su voz era un grito que atravesaba la tormenta de confusiones. Lucas sintió como si el suelo se deshiciera bajo sus pies. Justo cuando estaba a punto de avanzar hacia Ana, un disparo resonó. Lucas sintió que se le helaba la sangre. El sonido agudo atravesó el aire y se transformó en un grito. Todo sucedió a una velocidad brutal. La figura encapuchada se desplomó. Lucas lo vio caer, pero no antes de que un destello brillante surgiera del interior de la capucha. Era un dispositivo, un artefacto, un detonador. «¡No! ¡No!», Lucas gritó,
La realidad comenzó a abrirse ante él. Todo estaba a punto de explotar. Era como un sueño o una pesadilla. Mientras las alertas sonaban y las luces parpadeaban, como si la noche misma estuviera gritando, el miedo atravesó a la multitud, desatando una estampida que dejó a Lucas aturdido. ¡Lucas! David lo empujó hacia un lado con fuerza. Tienes que irte. Esto no es un juego. Pero el tiempo no se detendría. Y el dilema personal de Lucas se desgajó de todo lo que había creído. La escena principal de la gala se convirtió en un caos. Una fuga masiva de invitados, mientras Lucas, David y Ana quedaban atrapados en el centro de una tormenta de traiciones y explosiones. Era como si cada grito, cada palabra, fuera el último eco de un mundo que ya no existía. La euforia de la opulencia se transformó en desesperación. Sin previo aviso, un segundo estallido resonó, y el cuerpo caído de la figura encapuchada dejó caer un objeto que se deslizó por el suelo. Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. Todo se congeló, y mientras el pánico arañaba el aire, Lucas se lanzó hacia el artefacto. Lo levantó con esfuerzo. Era un pequeño dispositivo lleno de luces parpadeantes. ¿Qué es esto?, preguntó, casi al borde del llanto, mientras las revelaciones seguían desnudando sus creencias. Pero las luces comenzaron a apagarse, como si sus secretos estuvieran por cerrarse. Con ese objeto en sus manos, un murmuro de revelaciones lo atravesó. Era un detonador para algo más grande. En ese instante comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Era posible que toda su vida estuviera orquestada por fuerzas que jamás imaginó. Mientras el detonador pulsaba con el ritmo de su terror, la última visión que tuvo de su madre era una mezcla de resignación y desafío. ¡Corre!, le gritó, y quedó claro que no sabía si su siguiente paso sería escapar de la ruina o enfrentar el horror que venía. Pero el tiempo se cerraba, y Lucas, todavía aturdido, se enfrentaba al abismo del legado que su madre había ocultado. «Este es solo el comienzo», murmuró David, y en la niebla del caos, la posibilidad de la redención se transformó en la promesa de la destrucción. Todo lo que conocía estaba a punto de volverse irreconocible. La noche en Madrid apenas empezaba a destellar sus secretos. Lucas sintió el estallido de adrenalina al ver el artefacto en su mano. Sabía que debía actuar rápido, pero su mente estaba en blanco. ¿Qué es? David, ¿qué está pasando? La incertidumbre lo carcomía, mientras la sala se llenaba de gritos y caos a su alrededor. Ana apretaba su pierna con fuerza, y él podía sentir su miedo traspasando la tela de su pantalón. «No podemos quedarnos aquí», gritó David, empujándolo en dirección contraria al tumulto. Pero Lucas, pegado al suelo, se quedó parado, sintiendo que la realidad se rompía a su alrededor. «Es un detonador», exclamó, dándose cuenta de lo que tenía entre manos. Su corazón palpitaba como un tambor. Si lo activaba, todo podría volar por los aires. De repente, otro grito desgarrador cortó el aire. Era su madre, la desesperación pintada en su rostro. «Lucas, no lo hagas. Es un trampa». Su voz resonaba con una claridad aplastante, como si estuviera hablando desde una gran distancia. Lucas se paralizó, atrapado entre el horror y la confusión. «¿Por qué? ¿Qué quieres decir?» Lucas sintió una opresión en el pecho, una presión que lo dejaba sin aliento. ¿Qué más podía haber detrás de todo esto? Entonces ocurrió algo que lo dejó atónito. Una figura se separó de las sombras y con un movimiento rápido tiró el detonador de las manos de Lucas. Era la última persona que esperaba ver allí. Era su padre, vivo. Las palabras se le atragantaron en la garganta. «Papá, tú
No debería estar aquí. La incredulidad se reflejaba en su rostro. La multitud se detuvo en seco. La confusión reinaba. ¿Cómo podía ser posible? Todos los recuerdos de su infancia, las viejas historias contadas por su madre, pasaron velozmente por su mente. Las mentiras que siempre había creído. Lucas, escúchame. No hay tiempo. Todo lo que sabes es una ilusión, dijo su padre, la voz entrecortada, como si los años de silencio y desesperación se desbordaran en ese instante. Tu madre ha estado protegiéndote de la verdad. Las miradas mudas entre ellos fueron como vagas, rebosando inseguridad. Ana, con sus ojos repletos de incredulidad, se volvió hacia Lucas. ¿Es él? ¿Tu papá? La pregunta se coló entre la tensión del aire. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies, incapaz de reaccionar. Marcos, que había permanecido al margen, empezó a reír, una risa fría que helaba el ambiente. Y pensar que todo este tiempo no sabías. ¿Qué harías ahora, Lucas? Tu padre ha manipulado cada paso que has dado. Su sonrisa era la de un Mesías en un apocalipsis. Las palabras eran como cuchillos. «Cierra la boca, Marco», le espetó David, avanzando para proteger a Lucas. Pero la escena se volvía cada vez más confusa. Ya no sabía a quién creer, a quién seguir. La encrucijada era abrumadora. Lucas miró a su padre, a ese hombre que había creído muerto. ¿Por qué? ¿Por qué volviste ahora, después de todos estos años? El dolor en su voz, cuyo eco reverberó en el aire. Su mente luchaba por conectar los trozos de esta compleja trama. Se sentía como si estuviera atrapado en un juego cruel, un laberinto sin salida. Porque hay cosas que no sabes, seres oscuros, secretos que han estado unidos a la familia desde siempre. Tu madre solo quería protegerte. De mí. Lo último lo soltó como un peso, como un secreto recóndito que rompería su frágil realidad. La multitud, ahora al borde del colapso, estaba en un suspenso tenso y expectante. Lucas sintió que la presión aumentaba. La escena había cambiado drásticamente. Pero lo que vendría a continuación, ni él ni nadie podría anticiparlo. De repente, un estruendo llegó del pasillo detrás de ellos, y una multitud de figuras encapuchadas comenzó a entrar, fluyendo como sombras descontroladas. «¡Deténlos!», gritó una voz resonante, y en un instante el caos se volvió locura. Lucas sintió un nudo en la garganta, y antes de que pudiera reaccionar, su padre retrocedió. «No podemos quedarnos aquí. ¡Corre!». Pero lo que vino después fue impensable. Una de las figuras encapuchadas levantó la mano en alto y pronunció un nombre que cambió todo. «Lucas, es hora de que el legado se traspase». Aquel nombre resonó en su mente como un trueno. En un instante, un haz de luz extremadamente intenso iluminó el lugar. Y en la penumbra del caos, Lucas sucumbió al horror de lo incomprensible. La verdad, marcada por el legado familiar y las sombras del pasado, parecía irremediablemente entrelazada a su destino en ese momento. Esa revelación, imborrable y devastadora, lo arrojó a un abismo de incertidumbre. Pero su decisión, por ahora, podría ser crucial. Su vida estaba por cambiar, su identidad cuestionada. Apenas comenzaba a entender, y sin embargo, el hilo del destino lo arrastraba hacia adelante. El eco de su padre resonaba en su mente. El legado se traspasa. ¿Pero a qué costo? La noche en Madrid prometía revelar más secretos, y Lucas no estaba preparado para enfrentar lo que pudiera venir. La sala se llenó de caos. Gritos, carreras, luz intermitente. El miedo se adueñaba del ambiente. Lucas,
Todavía asimilando la presencia de su padre, sintió cómo el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. «Tienen que escucharme», gritó mientras intentaba reunir a todos, pero el ruido era ensordecedor. La mirada de su madre, llena de preocupación y determinación, le atravesaba el corazón. «¡Escapa! Esto no es seguro». La desesperación en su voz sacudió algo dentro de él. Lo llevó a reaccionar. «No, mamá. Tienes que decirme qué está pasando realmente». Lucas dio un paso firme hacia ella, pero un grito en la multitud le hizo mirar hacia atrás. Dos figuras encapuchadas se movían rápidamente por la sala, tratando de avanzar entre la confusión. Con cada paso, el terror se intensificaba. «Es una trampa, Lucas. Todo esto fue un plan», murmuró su padre, sus ojos llenos de urgencia. «Tu madre y yo, mi papá». Pero antes de que pudiera terminar, un estallido de luz los envolvió. Un objeto explosivo había sido activado, y el caos alcanzó su punto máximo. Las sombras danzaban a su alrededor, y el calor del fuego consumía el aire. Ana, temblorosa, buscó refugio detrás de Lucas. «Lucas, tengo miedo. ¿Qué vamos a hacer?». Su pequeño rostro, cubierto por el polvo y la angustia, hizo que su corazón se partiera. Lucas sintió el sudor brotar de su frente, mientras trataba de encontrar una salida en medio de tanto horror. «Sigamos a mi padre. Él sabe qué hacer», gritó David, agarrando fuertemente la mano de Ana y de Lucas. Pero apenas comenzaron a moverse, Marco apareció ante ellos, su expresión fría y burlona. «¿A dónde creen que van? Esto es solo el comienzo de su ruina». Una oleada de ira surgiendo del fondo de Lucas parecía romper la parálisis. Sacó fuerzas de donde pensaba que no había. «No dejaré que tú ni nadie le haga daño a Ana o a mi familia», gritó, mientras empujaba a su hermano y a la niña detrás de él. En ese instante, el padre de Lucas levantó la mano. «Escuchen, el legado que tenemos es más peligroso de lo que jamás imaginaron. Debemos enfrentarlo juntos». Su voz resonó mientras el eco del caos retumbaba en la sala, y la verdad ineludible se palpaba en el aire. Un segundo estallido se produjo. Esta vez, la presión se sentía más intensa. La figura encapuchada, que había estado al margen, ajustó su máscara y se acercó. «Ustedes no comprenden. La oscuridad que acecha no solo está aquí en esta sala. Hay más involucrados. Es una guerra». La revelación los golpeó. La verdad, cruda y desgarradora, se desnudó ante ellos en medio del fuego y la devastación. Lucas miró a sus familiares, a Ana y a todos los demás. «Debemos unirnos, no dejar que nos separemos». Las llamas, brillando en sus ojos, reflejaban la determinación de un hombre que no se rendiría. Con cada palabra, los murmullos de la multitud se hicieron ecos de esperanza. Tal vez la unión pudiera salvarlos. La verdad afloraba entre las llamas, y en lo profundo de su ser, Lucas entendió que su familia era más que un legado. Era su salvación. «¡Vamos!», gritó, tomando la mano de Ana y haciendo un gesto para que todos lo siguieran. «Salgan todos, rápido». En medio del caos, se lanzaron hacia la salida, donde un atisbo de luz brillaba por donde las sombras huían. Cada uno de ellos debía enfrentar sus propios demonios. A medida que cruzaban la puerta, sintieron como si dejaran atrás la oscuridad, pero sabían que el viaje apenas comenzaba. Una vez fuera, el aire fresco les golpeó el rostro como un bálsamo. Se giró para mirar por última vez la sala que había presenciado su tormento. «No olviden lo que hemos aprendido», gritó, los ojos llenos de lágrimas de resolución. «Este es el principio de nuestra lucha». Ana sonrió, y aunque la incertidumbre aún reinaba, en su interior
Los latidos de esperanza comenzaron a resonar. Mientras caminaban hacia la noche estrellada, una pregunta quedó pululando entre ellos. ¿Cuál sería el precio que pagarían por la verdad? Pero ese misterio se desvaneció rápidamente cuando Lucas recordó que una historia siempre tiene un hilo que nunca se corta. Ahora es tu turno. Si quieres ser parte de esta comunidad increíble, tienes que suscribirte inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantenernos en la lucha. Queremos saber qué piensas de este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y no olvides compartir al instante este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. No esperes ni un segundo más, la aventura continúa.